Muy buenas, Héctor Antonio Ruiz, periodista de Gol TV y la voz de la Liga Smartbank en ese canal. Te damos la bienvenida en el partido a partido y nada, un gusto que nos atendas hoy a las preguntas. Oh, bueno, muchas gracias por invitarme. Vamos con la primera un poco más, con tus inicios. ¿Qué estudiaste y por qué? Pues estudié periodismo y seguramente porque soy un futbolista frustrado y había hecho un bachillerato tecnológico y yo y las matemáticas y el dibujo técnico y demás no éramos muy buenos amigos. Entonces yo quería ser futbolista, me rompí un cruzado, tuve que parar de jugar durante un tiempo pues como a mí me hubiese gustado. Y en ese momento pues tuve que decidir qué estudiar porque ya ahí tus padres empiezan a, digamos, a meter el dedito para que escojas una profesión con cierto futuro, o por lo menos eso se esperaba, y yo acabé escogiendo periodismo engañándolos un poco, porque ellos pensaban que iba a hacer una carrera un poco más técnica, iba a hacer una arquitectura, una ingeniería, algo que fuera relacionado con el bachillerato que había hecho, pero la verdad, me decanté por periodismo porque ya que no pude dedicarme al fútbol de forma profesional, pues me gustaba vivirlo de cerca y opté por ello, me dio la nota por poco y estudié periodismo en la Autónoma. Y cuando estuviste estudiando periodismo, ¿tuviste algún ejemplo a seguir o algún referente? Pues seguro, muchos. Yo, a ver, cuando me empecé a interesar un poquito por los medios, no fue tanto antes de empezar la carrera, porque la verdad, antes de empezar la carrera, lo único que yo tenía en mente era poder dedicarme a algo que me tuviera cerquita del mundo del fútbol, que lo pudiera vivir en primera persona. Y yo sabía que la carrera iba a ser un trámite. Es decir, a mí no me generaba mucha inquietud el tema de cursar 4 años de la licenciatura, pero sabía que era un peaje que tenía que pasar para a priori poder acercarme a ese mundo. Y luego, pues referente, pues cuando empecé a escuchar la radio, muchos años atrás, pues yo creo que un poquito los de mi generación con el carrusel deportivo crecimos los fines de semana. Yo recuerdo de estar, por ejemplo, en la comunión de mi prima, por decirte algo, casi en la iglesia, ahí me contuve un poco, pero justo al salir de la iglesia ya y ponerme el pinganillo para estar al loro de lo que pasaba en la jornada, y así fue un poco, la verdad. Pues, y los referentes de por entonces del carrusel deportivo, pues podéis imaginar, pues Paco González, Manolo Lama, y por aquel entonces estaba Germando Barro, que me acuerdo que hacía el Depor. Bueno, gente que al final vas creciendo un poquito con ellos y te llaman la atención. Y luego, pues a partir de ahí, pues os podéis imaginar, a medida que vas creciendo y se ha ido amplificando la gama de posibilidades en cuanto a los medios de comunicación, pues yo tengo mucha admiración por muchos de mis compañeros, la verdad. Ahora, Pau, mi compañero te ha hecho una pregunta sobre tus ejemplos, pero si ahora nos centramos en un estudiante de periodismo, bueno, como nosotros, ¿qué nos recomendarías? O sea, ¿qué consejos nos darías para, más que nada, estudiar o... Paciencia, paciencia, Ah, muchísima paciencia, porque yo creo que es la clave un poquito de todo, ponerle muchas ganas. En plena carrera, yo tengo que decir que seguramente, no he hecho otras, pero seguramente a nivel de, creo, igual me equivoco, de sacrificio a la hora de estudiar, no es la carrera, digamos, más exigente. Pero sí que es cierto que en la medida que puedas, te va a dar un background, todo lo que estudias en la carrera, te guste más, te guste menos, estés más o menos interesado, al final si lo acabas estudiando para probar, te va a dar un background para el futuro, te va a dar un contexto histórico de mucho de lo que ha sucedido para nuestra sociedad en siglos pasados, para entender de dónde venimos, para generarte un contexto en muchos ámbitos, sea social, sea geográfico, sea político, sea cultural, pues te da un bagaje importante que eso siempre te va a ayudar de cara al futuro, te dediques a lo que te dediques, sea la rama del periodismo que elijas, y al final, pues yo lo tengo que reconocer, yo seguramente no era el estudiante modélico, yo soy de Vilanova, como vosotros, y eso me obligaba cada mañana a cogerme un tren 2 horas de camino para llegar a la Autónoma, luego 2 horas más para volver, llegar a Vilanova a las 5, y eso pues al final día tras día te acaba quemando un poquito. Además me cogió a mí en aquella época donde me operaron de la rodilla, hicieron las obras del AVE, y eso significa que se cortaba a la altura de Gavao del Prat, se cortaba el tren, había que coger un autobús,
para ir hasta Sants, luego en Sants otro tren, en fin, que el camino era tortuoso. O sea, puedes imaginar, los recuerdos que yo tengo buenos de la carrera fue por las amistades que dejé por el camino y lo que viví en aquellos años, ¿no? Entonces, al final lo asumí como eso, como un peaje por el camino, pues fue un poquito difícil, pero tuve buenas amistades de por vida y bueno, pues el consejo que os doy es paciencia. Tal como os lo digo en la carrera, como para lo que viene después, que no es sencillo, que no es fácil, que muchas veces pues igual te genera esa idea en la cabeza de, uy, igual me he equivocado, igual tendría que haber ido por otro lado, pero si das lo mejor que tienes, esperas esa oportunidad y intentas estar preparado para cuando llegue, pues al final, por un camino o por otro, pues puedes ir haciendo un poquito lo que te viene a gustar. Ahora hablando más sobre fútbol, ¿consideras que el fútbol español está en declive? Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, creo que el fútbol español, más que estar en declive, ha visto cómo otros modelos de fútbol de otros países, sobre todo europeos, ya no vamos a tocar Sudamérica, yo soy un amante del fútbol sudamericano, pero digamos que están en niveles distintos. Digamos que el fútbol europeo ha encontrado el camino y la manera de, ya no voy a decir modernizarse, porque lo moderno es muy relativo. Ha encontrado el camino para ser cada día un poquito más competitivo. Es decir, para encontrar formatos de entrenamiento que cada vez te permitan competir a mayor ritmo durante más tiempo. Al final las competiciones para los clubes más importantes se han multiplicado, cada vez hay más partidos, hay menos tiempo de recuperación y eso te obliga a que de algún modo, a medida que avanza la medicina, a medida que avanza la ciencia, a medida que avanzan los estudios sobre el cuerpo humano, pues eso lo que te ayuda es a tener una mejor preparación, una mejor alimentación, a tener una serie de elementos en tu mano para buscar la manera de competir con el fútbol español de hace 10 años, que era un fútbol muy técnico, que era un fútbol que dominaba, que era un fútbol que no requería seguramente de un desgaste físico tan pronunciado porque lo basaba en otra cosa. Entonces, pues hubo equipos, hubo entidades, hubo países que entendieron que igual debían cambiar un poquito su cultura futbolística para volver a ser hegemónicos. Y eso es lo que ha sucedido. Ya no tanto que haya entrado en declive, creo, el fútbol español, sino que hay otros países que han entendido que la manera de ganarle la carrera al fútbol español era esa. Ahora mismo lo están haciendo bien, pero esto suele ser bastante cíclico. Así que ya veremos lo que sucede. Así un poco más personal, ¿tienes simpatías o sigues algún equipo en concreto? Hombre, simpatía siempre tienes. Yo siempre que me hacen esta pregunta respondo igual. Yo tengo la gran fortuna de que si pudiera pasarme el fin de semana entero en casa sentado viendo fútbol, si no tuviera otras responsabilidades, pues lo haría. Y en la medida de lo posible lo hago. Y veo primera, veo segunda, veo todo el fútbol que mi tiempo me da para poder disfrutarlo como tal. Y a mí hay muchos equipos que me emocionan. Es decir, obviamente no te voy a negar que como cualquiera, pues tiene su equipo de toda la vida, ¿vale? Pero a partir de ahí, creo que sé disfrutar de muchos tipos de fútbol, de muchas formas de entender el fútbol y soy capaz de dejarme emocionar por equipos distintos, por lo que enseñan sobre el terreno de juego, por cómo lo viven y eso, una vez estás incluso dentro y trabajando con ello en el mundo del periodismo, pues ha acentuado más ese sentimiento. Pero bueno, como todo el mundo tengo mi equipo, sí. Y hablando de primera división, ¿a quién ves candidato hoy en día para ganar la liga? Pues mira, me gusta más llamarlos candidatos o aspirantes que favoritos, porque la palabra favorito es algo que siempre intento desterrar un poquito de mi vocabulario. Gran candidato a día de hoy debería ser el Atlético de Madrid, debería, y lo pongo en condicional porque todavía no llevamos las jornadas suficientes para saberlo. En una competición este curso tan atípica, las sensaciones que está dando el Atlético de Madrid post parón por la pandemia, pues son de equipo poderoso, más allá de lo que le sucediera en la Champions. En la Liga lo está demostrando así, tanto en el tramo final del curso anterior, de la última Liga donde se metió en Champions y lo tenía difícil, como en el inicio de esta Liga.
al Barcelona y al Real Madrid se les espera que en algún momento despierten y puedan tener cierta continuidad en resultados positivos, porque ahora mismo no están teniendo esa regularidad. Y luego pues hay equipos que para mi gusto juegan un fútbol muy estimulante, como son la Real Sociedad, el Villarreal, que ahora mismo están en posiciones de privilegio, pero que estando ambos en competición europea, pues también hay que observar esto a medio plazo. No podemos sacar conclusiones con tanta premura porque creo que de verdad sería precipitarnos con todo lo que queda por jugarse, con un calendario tan comprimido como el de este año, con competiciones europeas de por medio, sabiendo que van a llegar lesiones seguramente y por desgracia de futbolistas importantes, así que a mi juicio, a día de hoy, el Atlético de Madrid tiene buenos fundamentos, pero como todo, hay que dar un poco de tiempo para ver cómo evoluciona. Antes te hemos preguntado sobre el declive del fútbol español, pero en cambio, si bueno, nos adentramos en la segunda división, vemos como cada año que pasa hay equipos más competitivos. Claro, está el Español, el Mallorca, equipos históricos, Zaragoza. ¿La ves superior a otras ligas europeas? Superior en cuanto a emoción, seguro. Segurísimo, vamos. O sea, yo desde que me dedico de forma, digamos, más profunda a la segunda división, yo no he encontrado una competición que me genere la emoción de esta categoría y os puedo asegurar que me he tragado bastantes. Liga belga, liga francesa, liga italiana, he pasado casi por todo. En Sudamérica por la Libertadores, la Sudamericana, Copa Brasil, o sea que os puedo asegurar que he visto fútbol de bastantes latitudes distintas. Y yo lo que me seduce más de la segunda división es esa capacidad de seducirte porque poco puedes prever de lo que va a pasar. La mayoría de veces, cuando se establecen pronósticos, son erróneos, son fallidos, y eso habla bien de una competición, de un formato que da un premio muy grande, que es el del ascenso, que multiplica tus ingresos, que te hace ver el futuro de una manera pues muy distinta, porque una entidad crece a base de eso, de la inyección económica que te puede dar un ascenso, de los derechos por televisión, eso es una barbaridad, te da mejores jugadores, puedes firmar mejores contratos, más publicidad, más patrocinio, mayor masa salarial, en fin, es una serie de ventajas que el premio del ascenso pues te las da. Y luego, el castigo de la categoría también es muy duro, que es el bajar a la segunda división B, que eso ya te hace dejar de pertenecer al fútbol profesional, y eso lo que hace es desaparecer un ingreso de dinero también importantísimo, y ha habido algunas entidades que pues las ha herido prácticamente de muerte. Entonces, esos dos premios y castigos que puede tener la categoría son tan suculentos que los equipos van a degüello, los equipos y los jugadores, porque se ha convertido en un escaparate brutal para, primero, jugadores que vienen rechazados, entre comillas, de ligas mayores o de divisiones superiores, y ahí encuentran ese punto de orgullo para reivindicarse. Luego es un trampolín importantísimo para talento joven que sabe que si rinde bien en segunda división, cada vez los equipos de primera se fijan más en segunda, incluso equipos del extranjero, para ir a captar talento. Eso es lo que hace que los jugadores pues se extramotiven. ¿Por qué? Por lo dicho. Saben que si dan el paso a una categoría superior, ya de mano, pues su contrato puede ser doblado, triplicado, cuadriplicado. Es decir, su vida cambia. Entonces, por eso hay tantos jugadores y tantos equipos que saben lo importante de la categoría. Y luego, pues es precioso, bajo mi punto de vista, ver a equipos que a priori son favoritos ir a un campo como el Toralín, ir a un campo como Andúba y sufrir de verdad y ver lo que es el fútbol y tener que pelearse una barbaridad para puntuar y muchas veces dejarse puntos por el camino porque el equipo local, que igual no tiene jugadores tan rutilantes, que igual no tiene esa capacidad de ir al mercado y fichar lo que quiere, pues le planta cara a nivel futbolístico, le domina los detalles, le gana la partida y le acaba ganando el partido. Por tanto, a mí me da que es una serie de factores que confluyen para que la categoría pues a día de hoy sea bárbara. ¿Y a qué equipos ves que puedan conseguir el ascenso a primera? ¿Cuáles ves candidatos? Hay varios, pero sí que es cierto que igual en los últimos años había varios outsiders, es decir, algunos equipos que, bueno, desde no hacer demasiado ruido, desde el objetivo de los 50 puntos y de la permanencia, pues han logrado ascender y sin ser su objetivo capital lo han logrado.
Este año sí que es verdad que hay varios, entre ellos los 3 que han descendido, el Almería, los 3 que han descendido, Leganés, Mallorca y Español, más el Almería, pues te diría que ya están ahí colocados. Te diría que están ahí colocados. Ha tenido un muy buen inicio de temporada el Real Sporting. Pues esos 3 que han bajado, más el Almería, pues digamos que sí que van con el objetivo claro de volver a ascender, porque por las plantillas que han formado, por todo lo que han dicho, es decir, no se han tapado este año diciendo que sí que han dicho que es muy difícil, pero sí que es verdad que han reconocido que su objetivo es el ascenso. Y de momento ven bien colocados. Así que creo que para las 3 plazas de ascenso de este año, si no estuviera entre esos 4 que te he comentado, los 3 que bajaron y Almería, pues a mí, personalmente, este año me sorprendería bastante. Pero como suele sorprender esta categoría, vamos a guardar ese hilo de esperanza para que cada vez se sumen más equipos a esa batalla que es preciosa. Y este fin de semana, bueno, se han producido varios homenajes a Maradona. ¿Qué opinas sobre su figura y qué fue para ti cuando lo pudiste ver? Pues mira, yo la verdad que lo que yo he visto de Maradona ha sido también casi en vídeo. Es decir, a mí me cogió, yo soy del 87, puedes imaginar, tampoco me cogió con mucha capacidad para entender lo que supuso y lo que suponía Maradona como emblema, como icono, como futbolista, pero sí que es verdad que al igual que otros jugadores que no han sido contemporáneos a mi persona y los he tenido que ver a través de vídeos, pues me parecía un futbolista espectacular, un futbolista del que se hablaba, ¿no? Del que siempre se ha hablado. Entonces, esa huella que deja una persona que se dedica al mundo del fútbol y que perdura durante tanto tiempo, no es en vano. Tú ves a Maradona, ves a Pelé, ves a Van Basten, ves a Mágico González, sabes que han sido los jugadores distintos de su época. Como ahora hemos podido disfrutar de Messi, seguimos disfrutando de Cristiano, de jugadores que han marcado época, que han marcado prácticamente una década, y son esos jugadores que por algo se han ganado estar entre los elegidos como mejores futbolistas de la historia. Así que él ha sido uno de los mejores, eso no me queda ninguna duda, y me queda la pena de no haberlo podido disfrutar en directo, que es como de verdad uno se genera los mejores recuerdos. ¿Y crees que es el mejor o Uy, hay otro por encima? uy, eso es muy complicado, porque aquí para cada uno el mejor es distinto. Yo, por ejemplo, que tengo mis pedradas, pues yo, un jugador como Valerón, que no ha tenido el eco mediático, que no ha tenido esa primera plana por no haber jugado en un Barcelona, en un Real Madrid, yo cuando veía jugar a Valerón al fútbol me quedaba con la boca abierta. Y yo he tenido, ahí sí que he tenido yo la gran fortuna de conocerlo además como persona. Y a mí, pues, Valerón me decía muchas más cosas que igual le han podido decir otro. Es que igual estoy cometiendo sacrilegio, pero Zidane, que era un pedazo de futbolista, pues a mí Valerón, verlo jugar en el Depor, verlo jugar en el Mallorca en su primera época, incluso en el Atlético de Madrid que baja, me daba la vida, me inspiraba una barbaridad cuando yo jugaba al fútbol también. Entonces, el poner la etiqueta de mejor, pues cada uno tendrá su número uno. Así que lo dejaré para el que crea que es el número uno. Para mí estaría entre uno de los mejores y prefiero dejarlo ahí. ¿Y a qué se debe que cada vez veamos menos One Club Men? Bueno, es el trofeo que otorga el Athletic Club de Bilbao para los jugadores que cumplen toda su carrera en un mismo club. ¿Cómo crees que eso influye en que cada vez se produzca menos? Porque el mundo del fútbol se ha convertido en un negocio. Antes era más un deporte con tendencia al business y a día de hoy pues es muchas veces más business que deporte, que un deporte lo entendemos como algo que cuando lo practicas o cuando lo ves te genera cierto sentimiento de apego. Entonces, cuando se pone la pasta de por medio, pues muchas veces es difícil, es difícil. Hay jugadores que acaban completando prácticamente su carrera en un club a día de hoy, pero eso también viene debido a que ese club tiene el músculo financiero suficiente como para poder garantizar las demandas de ese futbolista, porque ese futbolista, si es muy bueno, pues va a estar continuamente escuchando a su representante, al entorno, las ofertas que llegan,
que le suben sus emolumentos, que le garantizan una vida mejor, que la carrera del futbolista es muy corta y que ahí hay que aprovechar porque si no pasan los trenes y si no los coges los puedes perder para siempre. Entonces, contra todo eso hay que luchar para encontrar ejemplos de futbolistas que desarrollen toda su carrera en un mismo club. Los hay, los ha habido, yo creo que tiene un punto romántico muy importante, pero también es cierto que a día de hoy, tal y como está montado el tinglado, los que se reparten al final los trofeos grandes, los que dan mejores dividendos, que son 10 equipos en Europa. Al final, el objetivo prácticamente de todos los futbolistas es llegar a lo máximo, y lo máximo es eso. Entonces, si un futbolista destaca mucho y esos clubes se interesan en él, es muy difícil que tanto el club que tiene los derechos y que observa una posible venta como un buen ingreso de dinero, como el propio futbolista, pues no se acaben separando. Es muy difícil que no se acaben separando. Así que, de momento, se está montado así, y los ejemplos que tenemos de jugadores que, como te comentaba, pues acaban completando toda su carrera en un mismo club, la mayoría de veces es porque o el talento no les ha dado para más o el club ha sido capaz de acompañarle en el crecimiento y a nivel económico para que se quedara. Y cambiando de tema, ¿cuál sería el 11 ideal de Héctor Ruiz? Uy, el 11 ideal de todos los tiempos. De todos los tiempos, sí. Madre mía, ahora sí que me pones. Esta me la tendrías que haber avisado antes para que me la preparara. Ahora me pones en un aprieto. Venga, va. Voy a ir improvisando sobre la marcha. Te diría que de lo que yo he visto, Sí, sí. te voy a decir, en la portería de lo que yo he visto, Oblak, lateral derecho Cafú, lateral izquierdo Roberto Carlos, pareja de centrales Maldini, Puyol, en el medio Xavi, Pirlo, doble pivote, Ronaldinho, Zidane, Valerón y Ronaldo. Ronaldo, Nazario de Lima. Ese sería mi 11. Buen 11. Y Messi... Sí, la verdad que no hubiera funcionado seguro, pero pero vamos, es pura fantasía. Sí, no sé. A Koeman le gustaría porque en un 4-2-3-1 es un buen sistema, la verdad. Hombre, si hubiese juntado ese equipo, de verdad, ya podríamos dejar de seguir este deporte, porque no creo que hubiésemos encontrado algo más estimulante. Y os hablo de lo que yo he visto en directo, en algún momento dado. Ya no contar con lo que os he dicho de jugadores que yo no he podido ver en directo, pero he visto vídeos, y ahí ya pues entraríamos en otro debate. Hemos hablado antes un poco de lo que es la evolución del fútbol. Decías que se ha modernizado, pero no sabemos si para bien o para mal. Una cosa que nos hemos cuestionado entre Pau y yo, que claro, ahora a un futbolista, bueno, toda su vida, está en el ojo del huracán y la opinión pública. Eso ya se sabe cuando eres futbolista o famoso. Pero ¿crees que estos últimos años hay mucha menos paciencia? O sea, un futbolista hace un mal partido y ya ataque. O hace un buen partido y ya... El problema de eso, te lo resumo rápidamente, es lo que se amplifica en las redes sociales. Para mí, ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque exigencia siempre ha habido. O sea, tú antes, cuando no existía Twitter, no existían redes sociales que te den tanta exposición o que permitan de forma tan democrática a cada uno explicar y dar sus opiniones, pues tú ibas a un campo de fútbol y encontrabas pues segmentado dentro del público pues diferentes tipos de personalidades. El que a cada jugada estaba pegando un berrido y se estaba cagando en todo, el que lo entendía de una manera pues más sosegada, pero eso pasaba en la grada de un campo de fútbol. Ahora con las redes sociales, pues esa grada se ha multiplicado por millones y entonces pues cada uno digamos que sofoca sus necesidades de dar opinión de la forma que considera más oportuna. Para mí, creo que no habría que hacerle tanto caso ni para bien ni para mal a las redes sociales. Hoy en día es lo que nos toca vivir y es así, pero sí que es cierto que el hecho de que esté al alcance de cualquiera, que sea tan rápido y sea tan fácil pues dar una opinión y esa opinión se multiplique por millones en nada y se viralice,
pues hace que igual todos tengamos la sensación de que hay menos paciencia. Pero si uno se entretiene un poquito más, bucea, pues seguramente encontrarás también opiniones de gente que no es tan dramática, de gente que tiene una opinión más moderada, igual de gente que está dentro del mundo del fútbol, que conoce lo que se cuece, cómo se trabaja, lo que cuesta todo. Pues igual por ahí, si seguimos ese tipo de opiniones, y yo soy un poquito de ese parecer, entenderemos mejor el por qué suceden las cosas. Un fanático que está en el sofá, que sigue a su equipo o a otros, y que no ha estado metido dentro de ese mundo y solo valora lo que puede ver en ese momento por televisión, como si estuviese jugando un partido a la Play y a ver cómo responden los muñecos, pues entonces es una opinión válida, porque todas las opiniones creo que son válidas, pero desde el respeto y desde todo el respeto, pues se la tiene que coger más o menos con pinzas en función de por dónde venga, ¿no? Y ahora hablando de periodismo y tu trayectoria en esta profesión, ¿cuándo fue tu debut en pantallas y cómo lo viviste? Uy, me vas a hacer sentirme viejo. Ah, el debut, pues el debut, sinceramente, nunca ha sido. Esto a veces siempre. Nunca ha sido de guardarme fechas. ¿Sabes lo que te.? A ver, fechas. Fechas como tal, ahora me dices, ¿cuál fue el primer partido que hiciste? La fecha no te la sé decir. O sea, sé que fue al final del primer año que yo entré a trabajar en MediaPro, que creo que fue, si no me equivoco, en la temporada 2009-2010, pues sería en 2010, en la última jornada de la temporada 2009-2010. Ese sería el primer partido que yo hice para MediaPro, para una señal internacional, un Villarreal-Valencia, no me acuerdo de la fecha, la verdad. Y en pantalla, pues te diría que la primera vez fue creo que sería en Sport 3, cuando estaba el programa de Lluís Canut, efectivamente. Pues creo que allí sería, creo, si no me equivoco, que allí sería la primera vez que participé en un programa así de televisión como contertulio. Porque si me remonto atrás, bueno, estuve en un periódico en el Sport, estuve en Radio Marca Barcelona, estuve en la revista Don Balón, pero creo que a nivel de tele y tal, pues sería ahí un partido en MediaPro para señal internacional y en el efectivamente, sí. ¿Y tu experiencia, plan, tuviste nervios el primer día o...? Sí, 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 ¿no? sí, sí, hombre. Pero sí que es cierto que si a mí, y es que me hubiese negado, obviamente, si en lugar de llamarme para ir a hablar de fútbol, pues me hubiesen llamado para ir a hablar de política o me hubiesen llamado para ir a hablar de economía, pues igual hubiese sido más nervioso porque igual son contextos que no domino tanto, que puedo tener un bagaje y puedo tener mi opinión, pero no estoy tan especializado porque igual no me ha motivado tanto como siempre me ha motivado el fútbol. Entonces, cuando te motiva algo, muchas veces no lo entiendes ni como un trabajo, lo entiendes como un hobby que te da de vivir y además te motiva cada día a ir a trabajar, cosa que eres un privilegiado porque ¿cuánta gente hay que se levanta motivado para ir a trabajar? Pues seguramente no mucha. Y también te digo que hay veces que te toca hacer cosas en el trabajo que igual no te motivan mucho, igual que en la carrera, pero llega el momento en el que hay otra que te compensa todo lo otro. Y eso pues también pasa. Entonces, yo te lo explicaría un poquito así. Y hablando ya de un poco de, bueno, de lo que haces en Golder, narrar partidos, ¿qué se siente cuando narras un partido? Es lo que cuando decías, hostia, estoy cursando periodismo, ¿es lo que te imaginabas hacer realmente? Yo cuando empecé a estudiar periodismo ya te digo que no en mi cabeza no tenía una idea formada de lo que podría ser el día de mañana. Porque yo todavía cuando empecé a estudiar periodismo en mi subconsciente rondaba la idea de te vas a recuperar bien de la rodilla, vas a poder volver a jugar a fútbol, pues fantasía que al final pues sabes que a medida que pasa el tiempo te das cuenta de que no se van a cumplir. Pero yo cuando empecé a estudiar periodismo aún tenía ese eco en la cabeza que me rondaba. Luego, pues a medida que vas cursando la carrera y vas tocando un poquito todo, yo he tocado pues, revista, como os he dicho, Don Balón, has tocado un periódico como El Sport, pues ves cómo se trabaja dentro, he tocado la radio, tocas ya la tele, bueno, lo he tocado casi todo, entonces a medida que se te van ofreciendo posibilidades, yo os lo he dicho, cuando me ponía la radio
yo qué sé, tendría 12, 13 años que empezaría a ponerme el pinganillo, pues decías, ¿cómo se lo pasan estos hablando de fútbol? O sea, ¿cómo disfrutan? Y cómo de bien te lo hacen pasar a ti escuchando lo que sucede, porque es información, pero te la envuelven de una manera que es muy atractiva. Y yo decía, oye, pues igual a mí lo que me estimula es esto, y poco a poco, pues a la que vas teniendo oportunidades, pues yo disfruté mucho todas mis experiencias, ya te digo, tanto en la revista, en el periódico, en la radio, porque cada cosa tiene lo suyo. Yo seguramente lo primero que me llamó la atención fue la radio y es algo que tengo ahí, que no sé lo que puede pasar en un futuro, pero la radio siempre ha sido un medio que me llamaba la atención. Al final mi futuro, pues no sé el que será, pero a día de hoy y los últimos años, pues yo he tenido la gran fortuna de entrar en una empresa como MediaPro, que me ha permitido experimentar, me ha permitido equivocarme, me ha permitido aprender, me ha permitido aprender y formarme junto a gente que es tremenda, que son talentos innatos y además buena gente de la que guardo muy buena amistad, y todo eso pues son cosas a las que le tengo que dar las gracias, porque yo siempre lo digo, soy muy afortunado de lo que me ha tocado vivir, de lo que estoy viviendo, y lo que intento hacer es disfrutarlo, porque nunca sabes el día que se puede acabar. Y has estado hablando que estuviste trabajando en Sport 3, en Bein Sport y actualmente en Gol Televisión. ¿Con qué experiencias te quedarías durante esta trayectoria que llevas en el periodismo? Pues ya te digo que todo tiene lo suyo. En Sport 3 mi función era un poco más de contertulio, entonces, por entonces yo, jolín, no es que me considero un viejo, pero era muy joven, era muy joven. Entonces, las primeras veces que te sientas allí con tótems que tú has visto por televisión, pues es como, estoy aquí. O sea, date cuenta de que estás aquí y que si alguien te rebate un argumento no te puedes quedar callado. Es decir, tú tienes tus ideas, tú tienes tus opiniones formadas y ahora ha llegado el momento, por eso te han llamado, de que les pongas voz y ahí tienes un altavoz perfecto para poder expresarte. Entonces, de Sport 3 y de las tertulias, pues puedo guardar eso. Al igual que tertulias de Radio Marca, donde también me tenía que fajar e intentar argumentar lo que yo pensaba de la mejor manera posible. En Bein, bueno, eso entra dentro de lo que era MediaPro, que yo cuando entro era el antiguo Gol TV de pago en TDT. Ahí pues tuve oportunidad de hacer partidos básicamente. Cuando arranca Bein, pues entonces ahí ya sí que empieza a tocar plató. Es una cosa distinta, es un proyecto nuevo, pues la gente está muy motivada por intentar hacer un buen producto, tienen los derechos de la Liga Española, tienen los derechos de la Champions. Entonces, eso significa hacer de vez en cuando Liga Española, Primera División también, hacer partidos de Champions, cosa que dices, jolín, me está cayendo lo mejor de lo mejor, ¿sabes? Entonces, eso lo he hecho y me lo llevo, y mi padre tiene en casa una ristra de DVDs de grabar los partidos, que eso será algo que es patrimonio, ¿sabes? Que lo guardaré para siempre. Y luego, pues cuando empieza esta aventura de Gol, hay bueno, no es una división porque estamos todos dentro de la misma empresa madre que es MediaPro, pero sí que es cierto que se vehiculan dos proyectos, uno el de Gol, que es para el fútbol y para el deporte en abierto en España, y el otro que viene de una confluencia con Movistar. Y Movistar La Liga pues tiene también parte de su redacción en Barcelona, y estamos casi codo con codo. Entonces, son proyectos diferentes, pero siempre estás vinculado a la gente que está metida, y de todo aprendes. O sea, aprendes del que está a tu lado presentando en un set de 2x2, aprendes del que está abajo presentando en una mesa, del que se pega 8 horas haciendo programación sin parar, del que hace un programa de autor y se va a hacer reportajes y busca y encuentra historias y las explica de manera que te atrapan. Pues cada cosa tiene lo suyo, por suerte. El mundo del periodismo es muy vasto, la gama es muy amplia para poder hacer cosas, y también es cierto, es muy complicado, es complicado llegar, es complicado poder asomar un poco la cabecita, que te llegue esa oportunidad por la que tanta y tanta gente pelea, pero una vez estás dentro es una gozada, y lo que tienes que hacer, bueno, en mi humilde recomendación, es intentar aprender de todos y disfrutarlo. Y una pregunta así un poco más cañera. ¿Consideras que en el periodismo hay enchufe? Hombre, pero eso pasa en el periodismo y pasa en muchísimas profesiones. Es decir, no solo en el periodismo, es que pasa
porque, por decirte algo, en una fábrica pues hay un jefe de mantenimiento, por decirte algo, y su hijo o su hija pues crece, necesita un puesto de trabajo, hay una vacante y el primero que pasa es el hijo o hija. Pues eso ha pasado, pasará y seguirá pasando. Es decir, ¿pasa? Pues sí, claro que pasa. Pero yo más que eso, la verdad, más que el enchufe o no el enchufe, si lo queremos llamar así, mientras a mí alguien me demuestre que es buena persona, que es válida, que es buen compañero, y a mí no, o que yo vea que va con una buena voluntad por delante, mira, de donde venga y como venga, al final tampoco esa persona seguramente lo ha elegido, le ha tocado. Entonces, para mí eso no le va a restar mérito al trabajo que desarrolla. Que haya tenido mayor facilidad para acceder a un puesto de trabajo, pues oye, no te digo yo que igual me hubiese gustado a mí también, ¿sabes? Igual a mi padre le hubiese gustado poder tener contactos o poder haber estado lo suficientemente metido en un mundo así como para facilitarme a mí la llegada. Si pasa y te toca, pues tienes que intentar aprovecharlo, no hay que ser necio, y si no, pues intentar encontrar tu camino que te lleve a donde quieres llegar. Yo siempre lo digo también, siendo consciente de la realidad que nos toca vivir y no poniéndonos unas metas y unas expectativas que sean, yo creo, inalcanzables o imposibles, siempre dentro de la ambición y de lo que uno quiera crecer de forma individual estará bien, pero siempre teniendo lo que te decía al principio, paciencia, intentar que llegue tu oportunidad y cuando te llegue pues intentar aprovecharla, porque cada uno tiene su forma de ser. Obviamente habrá gente que le da igual cómo actúe para llegar a donde tenga que llegar. Habrá gente que esos escrúpulos, pues oye, no los tenga y le da igual. Pero bueno, cada uno es como es. Y ahora imagínate que tu jefe te dice, puedes entrevistar a quien quieras, te doy aquí todos los contactos del mundo y elige tú y entrevista a quien quieres. A ¿A quién Mágico, elegirías? ya está, ya te lo digo, a Mágico González. ¿Y por qué? Creo que es un personaje que me fascina, que lo que yo le he visto de fútbol y de historia, por lo que me he podido empapar, me genera muchísima curiosidad y te digo una cosa, me gustaría más entrevistarle sin micro que con micro, pero creo que sería mi personaje. Aún te queda bastante recorrido en el mundo del periodismo, eso es verdad, pero ¿tienes alguna meta que digas, hostia, esto aún me gustaría hacerlo? No sé qué decirte, macho. Metas, ambiciones puedes tener, pero más por experimentar, o sea, por seguir experimentando, que al final es lo que uno, o sea, que puede disfrutar mucho. Yo creo que es inherente al ser humano que lo nuevo, lo diferente, si no lo has probado, pues muchas veces te genera curiosidad. Pues, ¿qué te puede generar curiosidad? Yo nunca he vivido un mundial en primera persona. Pues a mí ir a un mundial, aunque sea uno, en mi carrera, pues ver lo que supone un mundial en condiciones, no ahora con el COVID y todas estas mandangas que me parece que le restan naturalidad absolutamente todo. Pero vivir un mundial me encantaría, estar en algún escenario de Champions de esos que te genera algo diferente, ir a Anfield, ir a sitios que no he estado, pues todo eso es lo que a mí me puede quedar como ambición. ¿Qué te voy a decir? Seguramente se te digo, no, hacer el Barça del Madrid. Pues sinceramente, a mí hacer el partido del Barça o del Madrid nunca me había generado ni me genera una ambición extrema. Si llegara algún día, que lo dudo, no creo que llegue, pero si llegara, pues lo asumiría como lo demás que he asumido en mi vida, como una oportunidad, intentar aprovecharla y dar lo mejor de mí. A partir de ahí, pues lo que te digo, todo lo que no haya vivido hasta el momento y el mundo del periodismo deportivo relacionado con el fútbol me permita vivir, algún viaje a conocer alguna historia distinta, diferente, pues todo eso. Ahora mismo no lo puedo hacer porque mi rutina y la segunda división es una categoría que, ya sabéis, no para nunca. Te obliga a estar cada semana sin parar, pues a día de hoy no se puede. Pero ya te digo, el periodismo deportivo relacionado con el fútbol es muy cambiante. Se abren y se cierran proyectos con cierta asiduidad y nunca sabes lo que te puede deparar el futuro.
Y para acabar, aparte de estar en Gol Televisión, ¿tienes otros proyectos? Otros proyectos, mira, me han ofrecido escribir un libro, es algo que ronda de vez en cuando por mi cabeza, pero creo que todavía no es el momento. También se lo he hecho saber a quien me ha hecho esa propuesta. Y otros proyectos, mira, yo te digo una cosa, y además es algo que llevo muy dentro. Si a mí la vida me diera muy buena salud económica, por llamarlo de algún modo, hubiera un giro de mucha fortuna en ese sentido, el hecho de invertir en un club como el Vilanova y hacerlo tuyo y ver que algo que donde tú has crecido, que puede crecer gracias a algo que tú puedas hacer, pues por ahí. Y bueno, muchas veces me ha rondado por la cabeza qué sería ser el director deportivo de una entidad, formarte para ello y tener un bagaje superior. No tanto el banquillo, porque el banquillo no es algo que nunca me ha llamado la atención, pero sí igual una dirección deportiva, saber lo que es, trabajar dentro de un club alguna época de tu vida, no sé. O sea, hay tantas cosas en el mundo del fútbol por explorar que nunca sabes la que te puede ofrecer el destino. Entonces, yo siempre estoy con las orejitas de punta, proyectos como tal, pues ya te digo, a día de hoy disfrutar de lo que estoy haciendo, que lo mío me llega. Este año he empezado, al final del curso pasado, al inicio de este, me han ofrecido la posibilidad de empezar a presentar un poco, que era algo que no había hecho nunca, siempre había estado en el lado del contertulio y demás, pues este año he empezado a presentar también algún día, que es algo más, que seguramente te ayude a crecer y bueno, día a día, porque ya os digo, el hecho de ponerte una meta el día 1, que digas yo tengo que llegar allí y quiero quemar etapas muy rápido, y lo único que te puede llegar a suceder es que te frustres muy pronto y digas, bueno, como no lo consigo, cojo los bártulos y a otra cosa. Y eso yo creo que es el principal error. Pues hasta aquí estaría la entrevista. Esperamos verte algún día de directivo en el Vilanova y a ver si vuelve a tercera o donde sea. Y muchas gracias por atendernos a los dos. Un placer recibirte aquí. Bueno, muchas gracias a vosotros. El hecho de que seáis paisanos, la verdad jolín, me estimula y me hace gracia poder estar con vosotros también. Y nada, seguir apretando fuerte, que igual para cuando vosotros acabéis la carrera, el mundo del periodismo ha cambiado tanto y hay tantas cosas por hacer que seguramente nos podamos encontrar. Sí, sí. Ojalá. Pues muchas gracias Bueno, por tu un tiempo. abrazo grande, chicos. Ya nos veremos. Chao. Que vaya bien. Leo.